Ok, ahora sí. Entonces, el contenido de hoy es el tema número uno. Este tema se trata, como les había dicho anteriormente, de la revisión de los conceptos básicos. Los conceptos básicos son todos aquellos que vieron en programación uno. Vamos a hacer un pequeño repaso para que queden claros todos esos conceptos. Si alguien tiene que hacer alguna pregunta, por favor hágala mientras que vamos grabando. No esperen, interrumpan si es necesario y así vamos viendo tema a tema, ¿ok? Básicamente nosotros nos vamos a centrar en lo que son los apuntadores, los registros y las funciones. Para esto vamos a comenzar a ver lo primordial, que es una variable, ¿ok? Las variables son los apoyos que nosotros utilizamos para registrar memoria, para registrar los datos en nuestro programa, ¿ok? Pero estas en realidad representan ubicaciones de almacenamiento en donde se almacenan y se recuperan los datos de un programa. En programación las utilizamos para guardar datos y estados, asignar ciertos valores de variables y otras. Representar valores de expresiones matemáticas y mostrar valores por pantalla. Simplemente nos sirven para registrar los datos que van a utilizar nuestros programas, tener un estado actualizado de los cálculos o las entradas que va a recibir nuestro programa para poder procesarlas luego. Cada variable tiene cuatro características fundamentales y esto es muy importante. A nosotros, cuando se nos explica en programación uno qué son las variables, nos dicen, bueno, es la cajita donde guardamos el valor según el tipo de datos que queremos guardar. Pero en realidad, a nosotros lo que nos interesa saber es que ellas tienen cuatro atributos. Estos cuatro atributos son los que definen cualquier tipo de variable. Acá partimos de un ejemplo sencillo como puede ser la representación de un entero y vamos a ver, si ven acá abajo, vamos a ver cuáles son esos cuatro atributos y cómo conforman una variable. Entonces, consta de un tipo que determina qué valores se pueden almacenar en la variable. Ustedes, como ya bien conocen, existen diferentes tipos de datos para la representación de los datos que nos sirven en nuestro programa en el computador, como pueden ser enteros, flotantes, caracteres, eh, booleanos, diferentes tipos de datos que son los datos básicos que conoce el computador, números, letras, números decimales, números enteros, etcétera, ¿ok? Y el más primordial de los lenguajes de computación, que son los booleanos, que son uno o 0, encendido o apagado. O mejor dicho, para ser más precisos, cero es falso, todo lo que es diferente de cero es true, ¿ok? Entonces, ese sería el tipo en la variable, esto que vemos acá, para representar un valor. Esperen que llegó alguien por acá. Ok, como segundo atributo tenemos una dirección de memoria. De esto muy extrañamente se habla en programación uno, ¿ok? Pero ustedes tienen que saber que las variables cuentan con una dirección en la memoria. El computador o su programa tiene que saber dónde está guardada la información para ir a buscarla, ¿ok? Y esta dirección representa la dirección del computador en el cual se encuentra almacenada la variable. ¿Pero qué quiere decir esto? La memoria es un componente, un disco, un chip, ¿ok? Es un medio de almacenamiento en el cual para recorrer y obtener los datos que guardan nuestros programas necesitamos tener una dirección. En algunos momentos o en algunos casos muy particulares ustedes van a manejar estas direcciones de memoria, pero los sistemas, digamos, los lenguajes modernos de alto nivel prácticamente no las consideran. Y les voy a explicar el por qué. Por el tercer atributo. Nosotros cuando hacemos la declaración de una variable ponemos un nombre a esta variable. Es el nombre a través del cual será accesible en nuestro programa. Cuando ustedes declaran int edad igual a 5, están declarando todos esos valores que ven acá. ¿Ok? Y por último, antes de entrar en el detalle entre la diferencia de la dirección y el nombre de la variable, tenemos el valor almacenado, que es el dato que nos interesa guardar, manipular, hacer una operación, sumar, restar, multiplicar o hacer una verificación lógica, ¿ok?
Acá tienen, yo les dejé un enlace en el cual pueden ver todas las que son los tipos de variables en C#. Esto es como apoyo, lo pueden abrir, lo pueden ver, es la documentación del lenguaje. Ahora, particularmente, ¿qué es importante acá? Es importante que nosotros podemos acceder a una variable a través del nombre que le damos en nuestros propios programas, ¿ok? Pero la variable, ¿qué es lo que hace? A través de ese nombre, él sabe cuál es la dirección de memoria y cada vez que necesitamos guardar o leer un valor, va a esa dirección y lo almacena o lo lee, ¿ok? Prácticamente funciona así. Y nosotros, además de estos 4 atributos, tenemos otras cosas importantes que mencionar, que son adicionales, como pueden ser cuánta capacidad en memoria almacena un tipo de variable, o en el caso de los arreglos, los arrays, cómo se desplazan a través de esas variables. Así que saben que pueden tener, además del nombre de la variable, un índice en el caso cuando son arreglos, matrices, bidimensionales, tridimensionales, etc. Y sencillamente el computador o el lenguaje asigna una dirección de memoria a la primera posición y posteriormente las recorre. Eso, si no me equivoco, está en una de las diapositivas de acá más adelante. Y para eso usa los apuntadores, ¿ok? Pero antes de ir a apuntadores, me interesa saber si este concepto queda claro. Las variables, ¿ok? Si tienen alguna duda, pregúntenlo ahora. Si no, proseguimos entonces con la explicación de los apuntadores y sobre todo para qué nos sirven. Básicamente, el nombrar que existe una dirección de memoria es para, ya los leí, ya les respondo, es para poder manejar los punteros. Ahora, me pedían repetir acá el concepto de el nombre de la variable. El nombre de la variable es un identificador único que nosotros le damos a nuestra variable para ser reconocida en el programa. ¿Por qué? Porque si ustedes tuvieran que acceder a él a través de solo la dirección de memoria, en nuestros programas tuviéramos, por ejemplo, este tipo de nombres. ¿Cómo hacen ustedes a recordarse que ustedes reservaron un espacio del tipo entero en esta dirección de memoria si no tienen un nombre? El nombre simplemente les da un valor lógico o digamos una identidad al espacio de memoria que ustedes están reservando dentro de su programa. Cuando ustedes declaran entero, edad, que es igual a 5, ustedes saben que en edad, en realidad este nombre se convierte en un puntero a esta dirección de memoria, digámoslo así. Él sabe, a través del nombre que ustedes asignan a las variables, dónde va a estar guardado. ¿Ok? Es la forma de acceder a estos valores que ustedes quieren guardar o leer a través de su código. Si no, tuvieran que escribir direcciones de memoria. Se volvería no solo complicado, sino que difícil de leer. ¿Sí? ¿Sí queda claro esto? Ok. Muchachos, de todos modos, si pueden si quieren hablar, pueden hablar, no hay problema, ¿ok? Yo los voy leyendo para que no tenga micrófono, pero si quieren hablar, pueden interrumpir, no es un problema. Entonces, dijimos que esto de acá nos sirve sencillamente para poder obtener a través del nombre la dirección de memoria donde está guardada. Pero ¿cómo funciona la memoria? Nos empiezan a hablar de apuntadores y cuando estamos en programación 1 no entendemos muy bien qué es un apuntador. Pero ¿por qué no lo entendemos? No lo entendemos porque este primer concepto quizás no es lo suficientemente claro. Nosotros tenemos que, pasando por la definición teórica, un puntero es una herramienta que se utiliza para hacer programas flexibles y eficientes. Una variable puntero contiene direcciones de otras variables, es decir, contiene valores que son direcciones de memoria donde se almacenan datos. En resumen, un apuntador es un tipo de dato que apunta a otro valor almacenado en la memoria. Pero acá estamos hablando realmente de un puntero que apunta a otra variable.
En realidad, todas las variables que ustedes crean, en un cierto modo, son punteros, porque estos nombres que ustedes declaran, ¿ok? Son apuntadores a esas direcciones de memoria donde están guardados estos datos. Pero, ¿cómo funciona todo esto que queremos explicar acá? Sencillamente, a través del nombre no tenemos que hacer gran cosa porque cuando la declaramos, él ya se guarda dentro de lo que es la variable estos cuatro atributos que yo le mencioné, ¿ok? Tipo, valor, nombre y dirección de memoria. Posteriormente, en algunos casos, y más de los que ustedes creen, necesitamos hacer punteros de memoria. ¿Por qué? Porque a nosotros cuando nos explican los que son, por ejemplo, un array, los arrays son estructuras de datos que se utilizan para meter juntos, digamos, en un mismo nombre de variable, todos los datos de un mismo tipo, ¿ok? Que están relacionados a un mismo valor. Por ejemplo, si queremos medir todas las temperaturas de un día durante 12 horas, por decir algo, y la vamos a medir cada 5 minutos o cada 30 minutos, si la leemos cada 30 minutos, vamos a tener 24 valores, ¿ok? Pero todos son temperaturas. Entonces, ¿qué harían ustedes? Crearían un array del tipo flotante, temperaturas, y van almacenando de larguez de dimensión 24 y van a ir almacenando cada uno de estos valores que van tomando. Todas son temperaturas, ¿ok? Pero aquí empezamos a tumbar la primera mentira que nos dice en programación 1. Sí, el array les reserva un espacio de memoria todo junto en el cual van esos 24 valores. En realidad eso es mentira. Eso se explica en programación 1 para tratar de simplificar un poco el concepto. ¿Cómo funciona en realidad? La memoria, perdón, la memoria en los computadores tiende a ser no fija, no secuencial. ¿Por qué? Porque imagínense que la memoria son estos espacios que vemos acá, ¿ok? Digamos, una columna de espacios libres en los cuales vamos guardando datos. Hasta allí todo bien. Pero no está dicho que si yo necesito guardar 24 datos de temperatura, voy a tener los 24 espacios seguidos para reservarlo. No es ni siquiera, digamos, óptimo. ¿Por qué? Porque si así fuera, si yo no tengo el espacio continuo, eh, no podría usar ese espacio, porque no podría representar jamás mis 24 valores si no tengo los 24 espacios continuos. Entonces, anteriormente, le estoy hablando de hace bastantes años, de los años 95 más o menos, cada cierto tiempo a los computadores había que hacerle una cosa que se llamaba desfragmentación de disco, que se encargaba el computador de correr los espacios libres para tratar de dejar los espacios ocupados, digamos, encima y dejar la mayor cantidad de espacios libres en fondo. Esto mejoraba la forma, la rapidez en que el computador procesaba los datos, porque el espacio libre estaba siempre, digamos, seguido, ¿no? Teníamos bastante espacio libre a partir de una dirección de memoria en adelante. Acá no. Después alguien pensó y dijo, pero es que no necesitamos los 24 espacios de memoria. Tanto ya tenemos variables que tienen su propia dirección de memoria. ¿Qué tal si hacemos espacios en los cuales yo, en vez de guardar el valor directamente y tener los 24 espacios seguidos, le digo dónde van a estar esos valores? ¿Ok? Eso es lo que es un puntero. Un puntero nos sirve sencillamente para apuntar hacia otro valor que puede estar almacenado continuamente. Esto se ve sobre todo en las matrices. Quizás un vector son posiciones consecutivas y así viene reservada en la memoria, pero cuando son matrices es más complicado aún, porque si ustedes tienen una matriz de 10 por 10, digamos, de valores enteros, tendrían que tener 100 espacios de memoria todos consecutivos. Y eso va complicando las cosas. Si es una matriz tridimensional, peor. ¿Ok? Porque tendrían que tener, si es de 10 cuadrada, en un cubo, 10 por 10 por 10, tendrían que tener
1000 espacios de memoria consecutivos. Es algo que cada vez que se quería aumentar la complejidad del programa para representar los datos, se volvía más pesado, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que empezaron a hacer? Ellos dijeron, si tenemos un vector, a lo mejor, en mi primer espacio de memoria acá, yo me guardo otra dirección de memoria donde voy a conseguir todos esos espacios que a mí me sirven en modo consecutivo, ¿ok? Y allí es donde entra en juego lo que es el tipo de la variable. Cada tipo de dato almacena una cantidad fija de bytes en la memoria, ¿ok? Entonces, yo tengo en mi variable del tipo puntero, voy a guardar una dirección de memoria. ¿Qué me va a permitir esto? Me permite dividir ese problema de tener 1000 espacios consecutivos a guardar 10 punteros de punteros que después me apuntan a cada una de las secciones de 10 consecutivos. Esto me permitía rápidamente acceder a la memoria y no tener todos los datos ordenados en forma consecutiva. ¿Cómo? Acá vamos a ver un ejemplo. Este ejemplo no está con matrices, pero tenemos un ejemplo sencillo de cómo funciona, ¿ok? Acá se hace la representación de un puntero simple. El puntero simple es este que está acá, ¿ok? En la tabla de acá, el segundo, la segunda línea. Este puntero, ¿qué es lo que hace? Yo tengo una variable del tipo int asterisco que lo que almacena es otra dirección de memoria, ¿ok? Él tiene su propio nombre, tiene su propia dirección de memoria, tiene su tipo de dato que es un puntero, o sea, es un espacio reservado simplemente para almacenar dentro de direcciones de memoria, y él, en su contenido, a través de la dirección de memoria, yo puedo llegar a ese valor dentro de la memoria. La aplicación la vamos a ver ahora un poco más adelante, ¿ok? Acá en cambio, por ejemplo, tenemos punteros de punteros. ¿Qué tenemos? En la dirección 0x4b001bc tenemos una dirección de memoria que posteriormente nos apunta hacia otra dirección de memoria que dentro de su contenido nos está apuntando hacia otra dirección de memoria. ¿Ok? Esto en realidad nos sirve, esta sería una representación simple de un vector y esta una representación simple en la memoria de una matriz, ¿ok? Bidimensional. ¿Cómo funciona? Es un concepto difícil de ver a priori, a primeras, ¿no? Pero lo podemos representar con esta tabla que está acá. Yo usé el ejemplo del puntero doble porque obviamente el puntero doble incluye un puntero simple. Ahora observen, acá tenemos nuestra variable que tiene esta dirección de memoria y tiene este contenido. ¿Ok? Este vendría siendo el último en la tabla. Desde este puntero doble, lo que tenemos es simplemente que él tiene su propia dirección. ¿Ok? Quiere decir que desde el nombre yo sé dónde, el computador sabe dónde posicionarse en la memoria, pero en el contenido almacena un apuntador hacia otra dirección de memoria. Por lo tanto, yo puedo, que acá lo vemos, dirección, contenido, yo desde él, desde el nombre que tenga esta variable, puedo acceder a el siguiente elemento hacia el cual está apuntando, ¿ok? Posteriormente, tengo lo mismo, es otro puntero, y desde allí adentro, desde ese contenido, puedo acceder a la siguiente dirección que es la que guarda mi valor. ¿Para qué sirve esto? Como les estaba diciendo, imagínense que tengo una matriz de 10 por 10. Si yo no tuviera los punteros, yo tuviera que conseguir 100 espacios consecutivos en mi memoria para poder acceder a todos los elementos del tipo entero que yo quiera representar en mi computadora, en mi programa, ¿ok? Si no los tengo, no lo podría hacer. Esto sencillamente, cuando ustedes declaran una matriz, lo que se crea es una primera dirección, que sería esta, ¿ok? Que tiene un arreglo de 10 direcciones
Y a partir de eso tenemos 10 direcciones más en los cuales están los 10 valores representados. A través de estas flechitas que nosotros vemos acá o de los punteros, él sabe a qué dirección ir para obtener el contenido final. Esto simplemente nos ayuda y nos hace, lo que nos permite es que los datos, estos 100 datos que queremos almacenar, en realidad son 10 bloques de 10 disponibles. Si la memoria en mi computador no está organizada, yo puedo acceder a cualquiera de estos 10 bloques como yo quiera a través de las direcciones de memoria que están almacenadas. Ojo, es un concepto un poco difícil de ver. Tienen que saberlo porque capaz y les toca trabajar con direcciones de memoria, trabajar con un nivel muy bajo. Esto suele ser, si ustedes acceden a través de las direcciones de memoria, suele ser más rápido. Pero esto se encargan los lenguajes, digamos, nuevos de gestionarlo solos, ¿ok? Ustedes no tienen que preocuparse por ir a leerse la dirección de memoria, etcétera, pero tienen que saber que eso funciona así. ¿Por qué? Porque, déjenme buscar una imagen por acá. Porque no lo tengo acá en la diapositiva. Veamos acá. A ver, muchachos. Cuando ustedes declaran un vector, a ustedes le mostraron esto, ¿cierto? Que los vectores en realidad se ven... Qué horrible esta página. Preimagine. Esta de acá. Bueno, no se ve muy bien, pero a ustedes les dijeron que así se representa en la memoria. Y hasta el nivel de vector se representa así. Cuando son matrices es muy difícil por los motivos que les estaba explicando representarlo, conseguir todos esos espacios consecutivos. Pero si ustedes se dan cuenta, ustedes lo que usan para acceder a las matrices o a los vectores en sus programas es simplemente el nombre con el cual ustedes definieron a la matriz y un índice. Un índice que parte desde 0 hasta n-1, ¿correcto? ¿Por qué desde 0 hasta n-1? Porque cuando ustedes escriben esto que ven acá, ya va que lo estoy escribiendo, ¿eh? Lo escribí en el chat de la reunión. Cuando ustedes escriben esto que está acá, por decir mi arreglo en la posición 4 igual a 5, ¿qué están haciendo? Si nosotros nos movemos un poco acá hacia las variables, ustedes lo que están haciendo es, mi arreglo es el nombre de la variable, ¿ok? Yo lo declaré como mi arreglo de enteros, supongamos, ¿no? Él tiene una dirección de memoria, ¿correcto? Y tiene un tipo. Él a través del tipo sabe cuántos bytes hay ocupados desde esa dirección de memoria más los bytes del tipo. Por eso es que si yo quiero acceder a la posición 0, no hago digamos, el programa no hace el cálculo, no se desplaza. ¿Por qué? Porque él multiplicaría el nombre, que es una dirección de memoria, y le sumaría tantos bytes como del tipo que lo ocupen. Él hace una pequeña multiplicación. Si es un tipo entero, dependiendo del lenguaje y de la arquitectura del computador, pongamos que son 8 bits, ¿ok? Si para representar un entero tenemos 8 bits, cuando yo le digo accede a la posición 0, él va a esta dirección de memoria y le suma 0 bits, ¿ok? 0 por 8 bits. Entonces no se desplaza. Cuando ustedes quieren acceder a la posición 1, y lo vamos a ver acá, él llegaría a donde esté ese valor, ¿ok? De los vectores,
Supongamos que este es el nombre. Si yo accedo a la posición 0, se posiciona acá, a la dirección a la que apunta, y se desplaza 0 bits y me devuelve este valor. Si yo accedo a la posición 1, él va a llegar de nuevo a través del nombre hasta acá y hace un pequeño cálculo. Cuando ustedes ponen entre corchetes angulares el 1, él se desplaza tantos bits como el tipo de dato de su variable lo requiera. Y así devuelve el segundo valor. Por eso es que se parte desde cero, porque así funciona el computador por detrás. Cuando ustedes programan, el computador está haciendo estos cálculos en memoria. Para esto sirven los apuntadores. Es importante saberlo, sí, porque el uso que ustedes pueden tener de los apuntadores y los tipos de datos que pueden utilizar, pasar por referencia, pasar un valor a través de, perdón, como una copia, sobre todo ahora que van a ver funciones, es importante entender cuáles son las pequeñas diferencias entre estos tipos de datos. ¿Alguno tiene una duda de esto? Es imposible que no tengan dudas, muchachos. Sí, profe, ¿puede repetir lo de la primera posición que comienza del 0? Ok. Yo voy a hacer esto, ¿ok? Int, me arreglo, les estoy escribiendo acá cómo sería el código en C#, ¿ok? Estoy escribiéndoles el código para explicarles. Ok, si nosotros tenemos esta declaración que está acá en la chat, donde simplemente yo estoy declarando un arreglo del tipo entero, que le digo que tiene una posición de, o una dimensión de 5 posiciones, ¿ok? En realidad, ¿qué es lo que sucede en la memoria? En la memoria lo que sucede es el ejemplo que está acá, el del puntero simple. Mi arreglo, que es el nombre de mi variable, según el concepto que acabamos de ver acá atrás, ¿ok? Tiene su propia dirección de memoria, ¿ok? Supongamos que son estas. Acá estaría mi arreglo. El contenido que tiene ese apuntador, porque en realidad cuando ustedes declaran un vector, lo que están declarando es un apuntador, el contenido es una dirección de memoria. En esa dirección de memoria, ¿cómo lo maneja el computador? Yo le estoy diciendo que necesito 5 posiciones. Él va a buscar un espacio donde tenga esas 5 posiciones, ¿ok? Y cuando lo consiga, me va a decir, ok, el nombre de la variable es mi arreglo. Él tiene obviamente su propia dirección de variable, para su propia dirección de memoria, para poderla conseguir. Pero dentro me va a guardar la primera posición de ese espacio de 5 que me pidieron reservar y yo conseguí. ¿Ok? Posteriormente, esto sería la variable de mi arreglo. Cuando yo necesito acceder a los valores adentro, él sabe que allí hay espacios de memoria que serían la separación entre estas rayas, ¿ok? De una cierta cantidad de bits, ¿ok? Esta cierta cantidad de bits son los bits que de bytes, perdón, son los bytes que necesita el computador para representar los números enteros. Cuando yo pido acceder a la posición 0, ¿ok? Él en realidad por detrás lo que hace es este tipo de datos que está acá, int, asterisco, me sirve para acceder a la posición de memoria que está guardada dentro de mi variable mi arreglo, que sería esta. Y yo le digo, ve a esa dirección de memoria y desplázate 0 por el tipo de dato, por la cantidad de bytes que almacena el tipo de dato.
en este caso, en la segunda instrucción de código, yo quiero asignar 30 a la posición 0. Él accede a esta dirección de memoria que apunta hacia el primer espacio inmediato de los 5 que yo le pedí reservar, ¿ok? Y se desplaza 0 por 8, digamos. Como es 0 por 8, no se desplaza. Y en la primera dirección de memoria que me consigue de ese bloque de 5, me guarda el 30, ¿ok? Si yo quisiera entonces guardar el 2 en la posición 1, que es la siguiente instrucción que escribí en el chat, él vuelve a hacer el mismo procedimiento. Va a mi arreglo, que es esta dirección de memoria, está apuntando hacia acá, ¿ok? Y él siempre, recuerden que él siempre apunta hacia la primera posición de ese elemento, de ese bloque de 5 que reservé. Posteriormente, hace la multiplicación. ¿Cuánto es el desplazamiento? Es 1 por 8. Él va a desplazar a partir de esta dirección de memoria ese espacio en bytes y allí va a guardar el 2. Dime, Carlos. Disculpa, profe, es que había estado tratando de arreglarlo, pero no puedo ver nada de lo que envían en el chat, ni tampoco puedo enviar nada. Tiene un... Tú estás desde el teléfono. No, desde la computadora. Tiene un pequeño icono acá. Mira. Tiene un pequeño icono acá donde tú puedes abrir el chat. Este de acá No, no, el abajo. problema no es que no sepa cómo hacerlo, es que No lo se ve. intento y no lo hace y ya. No, no Ok, se ve, sale bueno. el chat vacío Bueno, y cuando trato de enviar un mensaje no lo envía y ya, no hay se queda problema. pegado. Mire, las instrucciones de ¿Será código que que, escribí son estas de acá. ¿Ok? La declaración del será que me puedo arreglo. salir de la llamada un momento a ver si se Sí, arregla? sí, sí, no hay problema. Bueno, gracias. Si no, como dicen allí, te lo puedo reenviar al grupo. ¿Ok? Ya uno de tus compañeros debería estar reenviándolo al grupo. Entonces, básicamente es eso. Es así como funciona, ¿ok? Eh, las direcciones de memoria de cada valor del arreglo están pegadas entre sí. Si es un vector, sí. Si es una matriz, no. Porque precisamente a través de punteros lo que se quiere evitar es cuando se complica, cuando son de 2 dimensiones, de 3 dimensiones o cuando son, supónganse un vector de 1000 elementos. Por lo general él debería reservar esos 1000 elementos seguidos. Pero ya si es una matriz de 10 por 1000, se vuelve complicado conseguir todo el espacio de memoria consecutivo, ¿ok? Entonces el computador usa punteros. ¿Alguien más tiene la mano levantada? Sí, soy yo. ¿Sí? Con respecto a la asignación de los arreglos o del vector, si el vector, o sea, ahí declaraste que era el vector de 5. Entonces, para acceder a cada uno, sería desde 0 a 4 serían los valores. Entonces, Sí, tomo como 1, 2, 3, 4. Y vas asignando uno a uno. O sea, estoy como recapitulando todo. Entonces, el primer valor del vector sería el vector 0 ujú. y valdría 30. Es lo que estás explicando, ¿verdad? Sí, Sí, es lo que estoy estoy tratando entendiendo. de replicar lo que está acá en este ejemplo. Vale, vale. Muchas gracias. ¿Sí? Ahora, muchachos, sencillamente yo les quiero explicar que esto funciona así. Este es el motivo por el cual los arreglos de las matrices van desde 0 hasta n-1, ¿ok? Porque en realidad el compilador, cuando va a compilar su código, a convertirlo este, en lenguajes de unos y ceros, toda esa instrucción la convierte por otra que hace un cálculo, ¿ok? Como si la tradujera. Existen ciertas instrucciones en todos los lenguajes para que ustedes puedan ver cuánto ocupa un entero en memoria, cuánto ocupa un flotante en memoria. Todo ese cálculo lo hace su programa. No es algo, digamos, que ustedes tienen que hacer cada vez que declaran una variable, un vector, una matriz. Pero es importante que sepan que así es como funciona, ¿ok? Porque nosotros vamos a ver a mediados del curso listas, colas, pilas, que son ciertas estructuras de datos donde vamos a utilizar estas direcciones de memoria. Entonces es importante que ustedes sepan que
es conocimiento teórico, ¿ok? Que así es como funciona un puntero. Así es como funciona la representación de las variables, perdón, la representación de las variables en la memoria del computador, ¿ok? De momento es solo eso. O sea, es un concepto un poco avanzado. Yo no lo vi hasta que vi programación 3, pero si ustedes lo entienden ahorita, cuando vean programación 3, se les va a facilitar el curso, ¿ok? Es mi idea. Pero sencillamente, usted tiene que saber que un apuntador simplemente es una variable que dentro de lo que guarda es una dirección de memoria que apunta hacia otra variable, ¿ok? Le sirve para apuntar a diferentes direcciones de memoria. Cada vez que ustedes oigan un puntero es porque tienen o esa variable está conectada hacia otro dato a través de direcciones de memoria. Listo, eso es lo que tienen que aprender. De resto, como les estoy diciendo, cuando ustedes declaran vectores, los han estado usando y no, ni siquiera habían pensado en que habían direcciones de memoria, que habían tamaños de bytes por cada tipo de datos. Lo habían usado hasta ahora sin problema, pueden continuar a utilizarlo sin problema. Lo importante es que este concepto quede claro. Si no tienen alguna otra duda, ya pasaríamos a ver la parte de registros. No hay duda. Ok. Entonces, entramos a el tema de registros o estructuras. Veamos la definición, ¿ok? Porque es importante que tengan clara esta definición en este momento de qué es una estructura, porque las clases o la programación orientada a objetos se hace de una forma similar, pero muy peculiar y muy diferente, ¿ok? Entonces, un registro. Nosotros sabemos que en el computador o el computador tiene unos tipos de datos que son peculiares del sistema, no peculiares, digamos, los tipos de datos que sirven para representar cualquier otro tipo de datos, que son caracteres, verdadero o falso, que nos pueden servir para diferentes tipos de comprobaciones, son operadores lógicos, ¿ok? Tipos de caracteres flotantes, enteros y string, que es una cadena de caracteres. Quien ya la haya visto sabe cómo se manejan. En cada lenguaje tienen pequeñas diferencias, pero básicamente es lo mismo, ¿ok? Quien no lo haya visto, ahorita lo podemos explicar. Ahora, estos tipos de datos que nos permiten representar un nombre, una temperatura, un sueldo, un operador lógico para hacer una verificación dentro de un if, ¿cierto? Indicar en las estructuras de repetición condiciones de entrada y de salida, pero los programas no son tan sencillos. No siempre vamos a hacer un programa que vaya a sumar 2 más 2, ¿ok? Los programas están hechos para reducir la complejidad a las personas en la vida diaria. Para eso nació la programación. ¿Qué quiere decir eso? Mientras más reduces o automatizas un proceso, muy probablemente sube la complejidad de codificar ese programa, porque estás automatizando procesos que una persona, un humano, eh, realizaría a través de aprendizaje, de estudio, etc. Ahora, el computador sabe qué son todos estos tipos de datos, pero el computador no sabe o no tiene una percepción de lo que son todos los elementos que nosotros tenemos en la vida real. Eh, Antes que nada, para ser muy particulares, ¿ok? Dejando un poco de lado lo que sería la inteligencia artificial, ¿ok? Prácticamente eh, quisiera hacerles una pregunta rápida y veloz. ¿Ustedes creen que el computador es inteligente o digamos, no sabe nada?
¿Ustedes creerían que un computador puede ser una herramienta inteligente o bruta, por así decirlo? Quisiera saber cuáles son sus impresiones. No, sí, es una herramienta, obviamente, pero ¿es No, inteligente o es bruta? no sabe nada. ¿Cómo no se ve? Yo digo que es bruta. Ajá. No, no Lo mismo. sabe. Ah, no sabe, ok. Yo opino lo mismo, que no es inteligente. Como dice usted, exceptuando la inteligencia artificial, el resto de programas lo que hace la computadora es simplemente seguir las instrucciones que el programador le dice. Ujú. Las obedece sin pensarlo más allá de eso. Ok. Todos dieron una respuesta que yo no me esperaba, pero creo que fue porque vieron la clase del semestre pasado. Creo que allí lo mencioné. Sencillamente es brutísimo. ¿Por qué? Porque el computador por sí solo no sabe hacer nada. Y digo exceptuando la inteligencia artificial porque ahí hay un debate muy grande en el que no vamos a caer en este momento, porque incluso para la inteligencia artificial tienen que tener recompensas, un aprendizaje, tiene que tener una interacción, tiene que tener una cantidad de datos de entrada, ¿ok? No es, digamos, propia inteligencia como tal. Existen algunos mecanismos, existen algunas implementaciones que quizás demuestran un cierto rango de aprendizaje y conocimiento, pero si depende de un usuario, si depende de una persona, no lo puede, no puede ser algo inteligente. De hecho, si ustedes ven en los últimos minutos, yo no he movido el mouse y no es que las presentaciones siguieron pasando mientras yo hablaba, ¿ok? Si él no recibe un input, no pasa nada. Hará muchas cosas en background, hará muchos cálculos, pero en realidad eso lo programó alguien. Entonces, en realidad los inteligentes son los que están detrás, los que programan, los que tratan de automatizar los procesos, ¿ok? Y todo esto que pregunto es ¿para qué? Para sencillamente llegar a este punto de registros. El computador no sabe, el computador no tiene ni idea de qué es una persona, no tiene ni idea de qué es un celular, un teléfono, no tiene ni idea de qué es una silla, ¿ok? No tiene ni idea ni siquiera de qué es el teclado o la pantalla. ¿Por qué? Porque estos tipos de objetos, que son objetos que pertenecen a nuestro mundo, ¿ok? No, no cuentan, o mejor dicho, son subjetivos a la interpretación que tenga cada persona de esos objetos. Entonces, la computadora tiene la capacidad de representarlos, ¿ok? Pero a través de estos tipos que son los establecidos por el computador, pero no sabe. Si yo digo para mí que es una persona, muy probablemente el concepto sea totalmente diferente al que ustedes tengan de una persona, ¿ok? Porque yo lo primero que preguntaría es en qué ámbito. Una persona que va al colegio, una persona que se tiene que registrar en el registro electoral, una persona que hace un deporte, una persona que es un trabajador. Si ven, todo puede ser tan ambiguo como ustedes crean. Entonces, en nuestros programas nosotros necesitamos poder representar estos datos de alguna manera. ¿Y cómo viene hecho? De forma muy sencilla, el lenguaje nos permite crear estas estructuras, estos registros. Entonces, yo voy a leer acá rápidamente, antes de que termine el tiempo, los conceptos teóricos, ¿ok? Y luego vamos a hacer una pequeña pausa de 5 minuticos, en el cual les vuelvo a enviar el video y el link y resolvemos las dudas. Entonces, un registro en programación es un tipo de dato estructurado formado por la unión de varios elementos bajo una misma estructura. Estos elementos pueden ser o bien datos elementales, entero, real, carácter, etcétera,
o bien otras estructuras de datos. A cada uno de estos elementos se le llama campo. Dentro de las estructuras tenemos campos, ¿ok? Un registro se diferencia de un vector en que este es una colección de datos iguales, el vector, es decir, todos del mismo tipo, mientras que en una estructura los elementos que la compone, aunque podrían serlo, yo puedo hacer una estructura de puros datos iguales, no tienen por qué ser del mismo tipo, ¿ok? A los campos en inglés se le llama field. Y sencillamente esto, todo este concepto teórico lo que quiere decir es que nosotros podemos representar un tipo de dato, un objeto, una aproximación a lo que es un elemento de nuestro mundo, ¿ok? En una estructura a través de estos valores. Entonces, muchachos, a través de los datos elementales que tiene el computador, nosotros podemos representar un objeto de nuestro mundo, hecho como de esta forma. Public struct persona, que está compuesto por estos datos. Cuando ustedes declaran, acá estamos, digamos, definiendo un tipo de dato a nosotros, nos permite hacer el lenguaje. Entonces, cuando ustedes hacen estas instrucciones, el computador ya sabe que cuando yo en algún sitio en mi código declare una variable del tipo persona, esa persona está compuesta de estos tipos de datos y son accesibles por estos nombres cada uno de los campos que están allá adentro, ¿ok? Es sencillamente eso. ¿Para qué viene hecho? Para yo no tener que crear un vector de nombres, un vector de edades, o mejor dicho, si tengo que representar dos personas, es más fácil manejarlo como P1 y P2 o persona 1 y persona 2 que manejarlo como nombre 1, nombre 2, edad 1, edad 2, peso 1, peso 2 y así sucesivamente para todos los campos que pueda tener una persona. Es para dar un poco de orden y hacer una representación de nuestro objeto allí, ¿ok? Eso sencillamente es lo que es un registro, una forma de tratar de organizar o de darle un sentido lógico a los datos que queremos utilizar en nuestros programas. ¿Sí? Si no tienen dudas, o mejor dicho, si tienen dudas, dejémoslo para ahora la segunda parte del video. Yo mientras pauso acá la registración.